Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Doy gracias a quienes en este momento se están conectando, me escuchan y desde luego a todas las personas que han creído en mí para que en este proyecto siga creciendo favorablemente. Sobre todo, les agradezco muchísimo a nuestros queridos invitados e invitados. Con este programa seguimos con la difusión de la literatura y en esta ocasión vamos a hablar de un libro más bien interesante que se titula Decídete lo que no se dice del aborto. Soy César Alcibiades y en esta ocasión damos voz a nuestra querida Samara del Toro. Bienvenida a esta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, mi querida Samara? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, por este espacio. Es- Te agradezco mucho porque no hay muchos espacios donde se hable de la literatura, de lo que se escribe aquí y pues en México, en el país, dicen que habemos pocos lectores, pero pues mucho se debe también a esto, que no hay muchos espacios como el tuyo, así es que te felicito y te lo agradezco mucho. Muchas gracias, yo también estoy encantado de tenerte aquí y sobre todo porque, pues, híjole, nos traes una propuesta de lectura bien interesante y súper polémica, de la cual ya vamos a hablar. Pues sean bienvenidos todos a Unbox, todos en línea. Permítanme presentar a nuestra querida escritora. Ella es originaria de la Ciudad de México, vivió en la Huasteca Potosina para posteriormente residir en la frontera de Tamaulipas. Estudió Ciencias de la Comunicación, Premio Estatal de Periodismo con Visión de Género en 2006 en Tamaulipas, con el reportaje Obreras, Pilar de la Industria Maquiladora. Lleva la pasión por escribir en la sangre, sus padres poetas naturales le heredaron la vena de la escritura. Está casada y tiene 3 hijas y un hijo, le gusta mucho leer, investigar y suele apasionarse por las causas que le impactan. Una de ellas, que llegó a su vida por azar, fue la defensa de la vida humana. Colaboradora de las iniciativas Ayudándoles a Nacer y Alianza por la Vida Tamaulipas. Decídete, lo que no se dice del aborto, es su primer libro publicado, disponible ya en Amazon. Actualmente trabaja en una antología de poemas y cuentos para niños. Pues bienvenida, mi querida Samara. Vamos a hablar de un tema bien polémico, pero antes, ¿qué te parece si para promover nuestra cultura en todos los países donde llega este canal? Porque déjame te cuento que según los datos que nos llegan por medio de Spotify, pues nos escuchan en varios países. Entonces, yo trato de promover, pues, el lugar de residencia de todos nuestros escritores. ¿Y qué te parece si tú nos hablas de tu bello Tamaulipas, ahorita en este momento donde te encuentras? Bueno, pues mira, aquí tengo viviendo ya casi 20 años. Ya toda Es un una estado vida. muy noble. Sí, sí, llegué aquí cuando tenía cerca de 19 años. Venía de la Huasteca Potosina, que es un paraíso, realmente, así literal, ¿no? Sí, sí, Hay sí. mucha vegetación, muchas cascadas, ríos, todo eso. Entonces, y Matamoros, fíjate que es muy diferente, aunque sí tiene para la parte sur, ¿verdad? Parte de ese tipo de lugares. Yo vivo en la frontera. Colindamos con Estados Unidos. Ujú. Aquí hay mucha industria maquiladora, no hay tanto verdor, así como en la Huasteca. Sin embargo, desde que llegué me gustó. Se me hizo una ciudad muy dinámica y aparte es una ciudad muy generosa. Es una ciudad que te recibe con los brazos abiertos, donde hay mucho trabajo y mucha oportunidad de crecer. Por ejemplo, yo me vine aquí para estudiar y trabajar, porque en mi ciudad, en Valles, pues era más complicado esto de tener un trabajo de medio tiempo y una universidad. Y Ujú. aquí fue algo muy sencillo. Aquí la gente, hay mucha gente de San Luis, de Veracruz, de muchos estados que se viene y encuentra trabajo y aquí pues hace su familia y se queda. Eh, es algo muy, muy bonito de toda esta zona de la frontera, ¿verdad? Tamaulipeca. Ya. Y como es gente generalmente de fuera, pues te reciben muy bien, ¿no? Creo que todo México es muy, muy Ujú, generoso, muy ujú. cálido con toda la gente que viene.
Sí, de fuera. somos muy hospitalarios. Sí, y Oye, pues aquí las comidas típicas, ¿qué será? La fajita, la Ajá. carne asada. Ay, qué rico. Sí, qué padre. Sí, la verdad es que tenemos, en cuanto a gastronomía, mucho que mostrar al mundo y pues esa es mi intención, además de hablar de literatura, ¿no? Que la gente que nos está escuchando, Sí, pues que digan lo que hay en nuestro país, que es muchísimo, cultura, música, gastronomía, sobre todo arquitectura. No, tenemos mucho, mucho que mostrarles y lo hacemos con el ay, mejor de sí, los, bastantísimo. sí, para invitarlos. La verdad es que, pues, que vengan a nuestro querido México, hay mucho que ver y la van a disfrutar muchísimo. Pues qué padre que has encontrado tu lugar en el mundo y que vivas feliz con tu familia. Oye, dices que has heredado la pasión por la escritura porque tus papás así lo hacían. ¿A qué edad comenzaste a Sí. escribir? Pues desde que recuerdo siempre me ha gustado escribir, desde que estaba en la secundaria, escribía poemas, versos, siempre me gustaba escribir discursos de oratoria en algún tiempo que participé cuando estaba en la secundaria, o sea, Ah, qué padre. y ya uno va guardando esos papelitos y esas libretitas y las vas dejando ahí, ¿no? Con el sueño de que "Ay, después voy a escribir un libro". Ujú, Em, pero bueno, realmente lo dejé ahí y cuando empecé como periodista, como que ahí se enfoqué toda mi pasión por escribir, ahí fue donde aprendí mucho, ¿verdad? Porque era reportera de un diario impreso, entonces fue una escuela también eso perfecto para mí. ujú. Y bueno, finalmente ya ahorita que soy madre de familia, que estoy más enfocada en mi hogar, dije, bueno, aproveché el tiempo de pandemia para estudiar, tomar un taller de escritura creativa, de cómo ahora sí que focalizarnos para poder escribir ese libro que tenemos ahí guardado por años. Y bueno, teníamos que empezar con un ensayo filosófico, ¿verdad? Ese era el reto del maestro, la recomendación para empezar y escoger un tema que nos apasionara y en el que tuviéramos conocimientos. Entonces fue así que llegó este tema, ¿verdad? Pues bastante polémico. La verdad es que es súper interesante. Yo cuando terminé de leer tu libro dije, híjole, hay mucho de qué platicar y hay mucho por qué educar a nuestro país, ¿no? A nuestros jóvenes, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, a todo mundo. La verdad es que tu libro es muy educativo, pero vamos a entrarle despacio. Primero, a mí se me ocurre preguntar lo siguiente. El título del libro, en el título del libro ya hay una invitación manifiesta. ¿Cuál es? Porque tú dices, decídete. El título me Yo creo que sugiere. Ujú, dime, dime. sí, tenemos que tomar una decisión. Es un tema muy, como dices, muy polarizado, Ujú, donde hay muchas voces que están diciendo a favor y en contra. Y claro. muchas veces, te lo digo porque es mi caso y te hablo de una mujer periodista que pues tienes acceso a fuentes de información y a checar. Ujú, A mí me llegó una voz de que era precisamente la opción que está contrario a la vida, ¿verdad? Que es le dicen pro-choice o pro-elección. ujú. Esa propuesta, esa defensa de derechos, porque así no lo manejaron, como lo de derechos de la mujer. Y pues a mí me resultó interesante. Dije, pues sí, ¿verdad? Este, ya bueno, una serie de circunstancias o una palabra, una pregunta que me hicieron, me hizo plantearme el otro lado de la historia. Y fue un camino, fue un pequeño camino que fui tomando. Entonces, para mí implicó una decisión, decidir si soy, ahora sí, pro vida o pro elección. Ujú, Si defiendo la voz defender la voz de ese ser humano que está en el vientre que no tiene voz, o defender el que le han llamado derecho de la mujer de decidir y que ya en sí en la palabra se oculta el ujú. derecho de la mujer de un aborto, el derecho de una mujer de acabar con una vida humana. O sea, esa es la realidad. A veces cuando hablas así es muy, muy duro, decir las cosas y hay esa sensibilidad, ¿verdad? Porque es un tema que duele. Yo estoy segura que es un tema muy doloroso para las mujeres,
sobre todo para las mujeres. Hay un sector que lo maneja muy frío, que es el sector de la industria, el sector de los que obtienen grandes beneficios con esto, que son Ujú. los que han buscado dar esta mentalidad de que no pasa nada, de cambiar los nombres y todo para adormecer las conciencias, y se ha logrado. Tristemente, las estadísticas, las cifras, la realidad muestra que se ha logrado impactar mucho en la comunicación. Entonces, este libro es la propuesta de, o sea, infórmate, ve los dos aspectos, o sea, hay Ujú. mucha información. ¿Por qué te van a decir por qué abortes? Aquí te presento casos, cifras, circunstancias, realidades que viven las mujeres. Ujú. O Ujú. sea, es hablarle a la mujer, pero también hablarle a los hombres, porque también ellos son parte importante en esta decisión que toman las mujeres. Desde luego. Hablarle a los padres, a los maestros sobre todo, porque están formando. Eh, yo he platicado con muchas personas y muchas propuestas o muchas inquietudes que me decían por qué el aborto, por qué es importante esta elección. Yo traté de encontrar las respuestas aquí desde el aspecto pues social, del jurídico, de salud y sobre todo creo que está enfocado mucho en la mujer, o sea, ¿qué impacta para la mujer también un aborto? A veces lo hablamos como si fuera eh, pues algo que tan cotidiano y tristemente cuando se vuelve así para la mujer, algo se pierde en los países, algo se pierde en la sociedad y es algo que la gente o es algo que los gobiernos no están viendo. Ujú. Y cuando uno descubre a través de tu lectura, a través de la investigación, cuál es la intención de el por qué se está implantando este pensamiento de, de elegir por un lado el derecho al aborto, porque así lo manejan, ¿no? O sea, tú tienes el derecho, porque es tu cuerpo, porque es esto. ¿Entiendes más o menos, bueno, en gran medida más bien, por dónde va el asunto, ¿no? Hay muchos intereses políticos eh, y económicos sobre todo, ¿no? Pero también me Así es, asombra, como fíjate. tú lo Ujú. dices en tu libro, cómo es que también ya nos han reeducado para tomar una decisión que muy difícil y muy compleja y la misma familia, hay presión por todos lados, ¿no? Hay presión por parte de la pareja, por parte de la familia incluso, ¿no? Entonces tú lo comentabas en tu Sí, libro, ¿no? Entonces sí, 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 es han así. logrado reeducarnos para tomar una decisión muy fuerte, muy compleja. Sí, es se le llaman reingeniería social. Es algo en el que se trabaja y a lo largo de la historia podemos ver muchos ejemplos como alguna sociedad llega a ser algo completamente aberrante, aprobado por la sociedad. O sea, digamos, por ejemplo, qué pasó con el nazismo. Era un movimiento nacional Ujú. donde no Ujú. solo se segregó a los judíos, también se segregó a los mismos alemanes que tenían alguna discapacidad física o Ujú. incluso que los homosexuales o bueno, fueron dos de los segmentos alemanes que también fueron segregados Ujú. por parte de toda una sociedad. ¿Y por qué venía esto? Bueno, porque se les manejó un discurso oficial, un pensamiento, algo que los apasionó y llegaron a un extremo que cuando ya se dieron cuenta en qué estaban metidos, este, pues mucha gente reaccionó, ¿verdad? Dijo, ¿cómo llegué a probar esto? ¿Cómo llegué a estar de acuerdo con lo que hicieron? Creo que Exacto. algo así, a lo mejor es un ejemplo muy radical lo que estoy poniendo corta con Alemania, porque dicen, ay, nazismo. Pero bueno, algo así creo que nos está pasando como sociedad, porque hemos llegado, mira, el libro empieza con un capítulo que me parece muy importante, que es La mano que mece la cuna. Ujú. Ujú. Y es un capítulo que puede parecer muy conspiranoico, Ujú. pero es la realidad. Estoy citando un documento oficial que fue secreto durante más de 15 años de Estados Unidos, donde hablaba cómo reducir la población de 10 países, entre ellos México, porque Ujú. éramos un peligro, porque los países donde hay muchos jóvenes son muy peligrosos, porque nos acabaríamos nuestros propios recursos y ellos los necesitaban. Este, y dice muy claro, tenemos que atacar, bueno, no dice atacar, dice tenemos que trabajar desde la misma sociedad, porque si nosotros les promovemos el control de natalidad, no lo van a aceptar. El Así es. aborto tiene que venir de sus líderes sociales. Está más claro, o sea, te lo están diciendo así. Entonces,
ellos se proponen que se trabaje con sociedad, con la mujer, ¿verdad? Con el hombre, que empiezan a decir que lo empiecen a exigir como un derecho. O sea, se marcó el caminito. Eso fue en el 74, fíjate, una política oficial del gobierno estadounidense. En los 80 aquí tenemos en México ya la campaña Pocos hijos para vivir mejor. Ujú, ujú. Y es te estás dando cuenta, o sea, no estamos hablando de, ay, yo supongo que no, es la realidad, el pensamiento que tenían de los países con mucha población. Ellos ya veían con agrado los países europeos que habían detenido su crecimiento demográfico, porque ya se empezó a trabajar antes con esto. O sea, sí vino ahorita con fuerza, impulsado por ellos y por el organismo de población de las Naciones Unidas para los países pobres, porque no controlaban eso, ese aspecto el aspecto demográfico. Pero en Europa ya se había logrado conseguir detener ese crecimiento. Ahorita están en números negativos, algo que es muy grave. Yo no Exacto. sé por qué los economistas no lo afrontan con la gravedad que tiene. Ujú, ujú, Alemania tiene ese grave problema. De hecho, hay muchos países en Europa que te ofrecen que te vayas a trabajar y a tener hijos allá ujú, y te ujú. apoyan, te dan hasta vivienda porque no tienen jóvenes. O sea, el problema económico que vendrá para ellos es que llegará un punto en el que no van a poder pagar las jubilaciones de sus ancianos. Y por eso les conviene más matarlos, y eso ya nos da inicio a otra ley muy polémica, que es la eutanasia, que está muy promovida en Europa. Y lo grave es que no nada más el adulto decide aplicársela, son los familiares los que pueden pedirla. Imagínate, o sea, estos son graves problemas sociales que ya están pasando a raíz de este fenómeno del aborto, y no sé por qué no los están viendo con la gravedad que implica. Hace tiempo vi una nota periodística que decía que los abuelitos de los países, me parece que era de los Países Bajos, estaban huyendo a Alemania por temor a que los familiares los mataran. O sea, decidieran aplicarles la eutanasia. Ujú, ujú. Sí, la verdad es que hay algo que podemos encontrar en tu libro y yo así lo veo. Son los números fuertes, las cifras fuertes, como incluso tú lo mencionas en tu introducción, ¿no? Este, cómo es que a través solamente parece ser que a través de esto uno puede darse cuenta de la enorme situación en la cual estamos, ¿no? Ciertamente Sí, Europa, por ejemplo, ahorita pues no hay población, no hay niños y han surgido en algunos países han surgido leyes como la Barney-Burnett, como en Noruega, ¿no? Que los niños valen oro, justamente por eso, porque la juventud a través de ellos se obtiene trabajo, se obtiene producción, se obtiene esto, cosa que ya con los ancianos no, lo que tú decías, ¿no? La promoción de la eutanasia por otro lado. Entonces son los extremos, leyes que sobreprotegen a los niños y adolescentes y leyes que promueven por otro lado la eutanasia, ¿no? Entonces, radicales, por cierto, ¿no? Y entonces sí, y mencionabas que un documental que se llama Un grito silencioso de Bernard Nathanson fue el que también te hizo cambiar, ¿no? Es un video bastante escalofriante porque habla justamente de cómo es que pues prácticamente hacen un aspirado, si no me recuerdo, ¿no? Y, así es. y sí, justamente son estos datos, estas expresiones que acompañan también algunas narraciones de algunas situaciones de muchas mujeres y jóvenes que a lo largo de tu libro vamos encontrando, que eso también ilustra cómo es que las mujeres sufren, ¿no? Sobre todo también las niñas sufren muchísimo de esta política de promoción, ¿no? Disfrazada de derecho de la mujer. Entonces, está bien interesante tu libro, la verdad es que te felicito, Sí, uno termina así calos fríos, ¿no? En todo el cuerpo por todo lo que uno lee. Y si logras, sí. de un momento a otro, logras como concientizar, esa es la palabra. Es que estamos hablando de vidas, son Exacto. vidas humanas lo que se toca. O sea, es una vida humana la que se trunca. Ujú, ujú. Hay un capítulo que a mí pues le es muy personal, me gusta mucho, ¿verdad? El de los sobrevivientes del aborto, Exacto. porque para empezar, yo no estaba al 100% consciente eh, de que yo era un producto de
un milagro de este tipo, a pesar de que, fíjate, o sea, no estaba 100% consciente. Fue hasta que empecé con este capítulo, que empecé a escribir las historias de estas mujeres que sobrevivieron a abortos salinos, a abortos muy agresivos, y que su vida está cargada de un mensaje de perdón, y que su vida es tan valiosa como la de cualquier otro, que recordé la historia de mi padre, que mi abuelo no quería que naciera e intentó que mi abuela abortara por varios medios, ¿verdad? Ujú. Y que la golpeó, le dio ahí algo, ¿verdad? Para que abortara también. Y el bebé nació, mi abuelita pues le pedía mucho a Dios que protegiera a su bebé. Y nació el 12 de diciembre, pues imagínate. Imagínate. Entonces, em, yo cuando ya estoy escribiendo esta historia, pues ya caigo en cuenta de que yo soy parte de este milagro de un sobreviviente de un aborto, de alguien que no querían que naciera, porque mi abuelo pensaba que iban a nacer otra niña, porque ya tenían dos niñas. Y bueno, mira, era hombre este pequeño que querían que no naciera y es mi padre. Entonces yo digo, wow, como una vida truncada puede acabar con muchas otras. O sea, yo no Claro. existiría aquí si no hubiera sido por Dios, ¿verdad? Por el deseo de mi abuela de que su cuerpo retuviera ese bebé. O sea, tantas cosas que a mí me hace preguntarme, ¿cuántos bebés no tienen esa oportunidad? Ahorita este tema de los sobreventos del aborto ha surgido con más fuerza que antes, porque desafortunadamente las leyes nunca se van a conformar con el aborto de 12 semanas. Sí, sí, Ya lo sí. vemos en México, ya están con el de 14 Ujú, semanas, ujú. en España también, o sea, siempre van a querer más. En Nueva York, casi a término, igual que en Canadá. Entonces, pues aquí está la realidad. Cuando es más tardío el aborto, es más probable que ese bebé se resista a morir, luche también desde ahí, desde el vientre, por estar vivo, y cada vez hay más sobrevivientes al aborto, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay una ley que si el bebé logra nacer con vida, ya tiene derecho, ya no lo puedes matar. Antes, por ejemplo, lo dejaban abandonado ahí, ¿verdad? Que se muriera, o por ejemplo, en Rusia, los métodos del aborto, cuando era un aborto tardío, era un parto inducido y se dejaba el bebé morir solito. Ahorita, por ejemplo, se ha legislado y ya no se puede. Entonces, cuando al doctor va por ahí algo y ese bebé nace con vida, ya no pueden matarlo. Entonces, pues van a casas de adopción, pero ya, o sea, ya se queda esa historia y cuando, por ejemplo, en el libro, ¿verdad? Que se narran fragmentos de estos casos, Ujú, ujú. cómo se enteran, ¿verdad? De que vienen producto de un aborto y todo eso. O sea, esta historia se está haciendo visible por esa Ujú. circunstancia. Eh, no sé si me permitas leer algunos títulos de Sí, los claro, claro que sí. capítulos para que la gente que nos esté escuchando sepa de qué va tu libro. Hay muchos, o sea, yo cuando lo terminé de leer dije, wow, los datos son bien duros, ¿no? Las historias son muy duras. Y yo creo que eso es lo que eh, tu libro logra de concientizar y reeducar a todas las personas que leen, ¿no? Si yo, por ejemplo, como hombre, termino conmovido, impactado, ahora imagínate una adolescente que si tú la educas bajo el cuidado de la vida, pues desde luego va a tomar una mejor decisión, ¿no? Para ella y, y su familia, su futura Sí, familia. Entonces, quedé maravillado. Ya hablamos del capítulo que es la mano que mueve la cuna, ¿no? De la cual si sí, uno termina haciendo conciencia, pues no es tan conspiranoico el asunto, ¿verdad? Y luego sí, hay breve historia del control de natalidad. Nos hablas de cosas bien fuertes sobre cómo es que, pues, los grandes países como Reino Unido, Estados Unidos y, ¿no? Eh, han, han, ujú, han planeado, pues, han hablado mucho sobre impulsar las prácticas anticonceptivas. Luego el aborto a domicilio. Nada más para que se den una idea, ¿eh? Y no vamos a hablar mucho de esto porque pues, la chamba es de ustedes que nos están escuchando de leer. Eh, el cuarto es aborto por discriminación, que también es un tema bien interesante y que nuestra escritora nos habla sobre el síndrome de Down, entre otras cosas, ¿no? Cómo es que las personas así es. privilegian incluso el masculino por el femenino, lo que tú nos decías, ¿no? En carne propia.
Y luego Sí, también, sí, es terrible. está muy fuerte, la verdad es que sí. Y nos da cifras que de veras, híjole, se me enchinan los vellos, ¿no? Se pone carne de gallina, porque si tú uno se empieza a hacer cuentas sobre cuántas, y tú lo das inclusive, ¿no? Cuántos abortos han hecho, cuántas mujeres y niñas han muerto, inclusive por otras causas, pues ya te ilustra sobre la situación mundial, porque esto no es local, no es México, es a nivel mundial, ¿no? Sí, La verdad es que sí. Hay sí, un capítulo que dice, los números no mienten, y es ahí donde, híjole, la verdad es que van a aprender muchísimo. Viene el aborto legal en México, ¿no? Justamente lo que tú nos decías, que inclusive lograron, pues, cambiar en aquel entonces la visión del presidente, que era otra completamente, ¿no? sí, ahí Este, te das cuenta cómo, no, fue presión, o sea, política lo que exacto, pasó en México. exacto. Y cómo es que se fomentó mucho esto de menos hijos para Sí, darles menos mucho. hijos para vivir mejor. Ándale, sí, sí. Y la verdad es que sí. Otros casos como Roe contra White, el derecho a la vida, el sexo en los medios de comunicación, que esto también es súper preocupante, ¿no? La sexualización de los adolescentes, de la vida de los adolescentes, y cómo es que ejerce una presión muy, muy intensa en ellos, ¿no? Esto está súper, súper interesante. El inicio de la vida sexual, por supuesto, justicia y encubrimiento, y aquí vamos a ver cómo es que, cuál es la situación en México, pues, ¿no? Sí, Este, fíjate que aquí hace el año pasado, justamente, hice una entrevista de una escritora que nos vino a presentar su libro Mi Alter Ego, así se llamó, de Franziska Gebauer, que ella cuenta cómo es que sufrió abuso dentro de la familia, ¿no? ay, qué terrible. Sí, esto es un libro bastante fuerte, este, y ella cuenta su historia, ¿no? Pero ya una mujer ya súper preparada, súper profesional, y pues escribió su historia y nos lo vino a contar, vino a presentar su libro. Entonces, pues para que veas pues que cómo es que a veces la justicia no es pareja, eh, y en algunos países, como en México, pues a veces parece ser que el tema de la justicia solamente es para quienes tienen el poder, ¿no? O tienen el nivel Sí, económico, pero para otros no llegan, ¿no? Entonces, la verdad es que está bien interesante tu libro, muy, muy, muy padre. Eh, ay, qué bueno que te gustó. Oye, de todos esos capítulos, ¿cuál es el que, bueno, ya nos dijiste que fue uno por un tema personal, pero de los demás, de los que escribiste, ¿cuál fue el que te conmovió o te impactó más al momento de escribirlo? O inclusive de investigar al respecto. Hubo un punto en el que yo tengo 10 años siendo provida, más o menos, y yo creía saber mucho, yo creía saber todo lo que se necesitaba, porque me gusta mucho leer, Ujú, soy muy ávida en la lectura, entonces yo pensaba que, no, dije, este libro pues lo voy a escribir de todo lo que yo sé, obviamente voy a profundizar, pero realmente no, me quedé corta conforme iba avanzando, iba viendo casos, cosas que yo desconocía, incluso yo creo ya ahorita que no sé ni la cuarta parte ni la décima parte de todo lo que hay detrás de este tema. Entonces tuve que dejar muchos temas fuera. Cuando llegué al punto de los experimentos fetales, eso fue algo ah, que sí había escuchado yo acerca de que los organismos, ¿verdad?, que realizan los abortos comercializaban los órganos. Sí había llegado a ver un fragmento de un video donde se hablaba de esto, de que les ponían precio a los órganos, pero hasta ahí había quedado, ¿verdad? Cuando me metí a profundizar en el tema, que conocí pues el trabajo de este periodista que lo empezó muy joven, tenía 23, 25 años, cuando una compañía periodista inicia en este mega proyecto periodístico, porque tuvieron que registrar una empresa para que les sirviera como pase para ingresar a la industria del aborto. ujú, Este, te das cuenta de todo lo que existe, ¿verdad? ujú. Detrás de,
del aborto, por eso se promociona, por eso hay experimentación y financiadas por el gobierno. Y fue algo muy, muy difícil también porque cuando vi ciertos experimentos, ¿verdad?, que realizan en los que se ven la piel, o se ven a unas ratas y ratones que les han injertado piel humana y que les crece cabello y que ellos lo ven como un logro. Ujú. Y, y cuando, bueno, los ojos de una persona que conoce del tema, como por ejemplo este periodista David Deiler, me parece que se llama, y de la Asociación de Pensilvania, porque esto ocurrió en Pensilvania, se dan cuenta y ven lo que está haciendo la universidad, los experimentos, pues alzan la voz, porque para lograr estos experimentos son con abortos tardíos. Ujú. Y, y lo que estaban haciendo, o lo que están haciendo, es que están experimentando con bebés nacidos vivos. Exacto. Es terrible, pero lo que Sí. están haciendo es que se están induciendo abortos o se están realizando abortos, y cuando el bebé está saliendo, están trabajando con técnicas en las que a lo mejor dejan la cabecita dentro, o para no cortar el suministro, ¿verdad?, de sangre de la placenta y todo, y que no se considera a lo mejor que todavía nace, y lo diseccionan. O Ujú. sea, no lo manejo así en el libro, ¿verdad? Nada, lo explico, pero a lo mejor no tan real como te lo estoy diciendo ahorita, pero es terrible, o sea, ver hasta qué punto hemos llegado, y fue un punto muy difícil para mí porque es como si vieras todo el aspecto negro, ¿verdad? O sea, hemos caído en un punto tan difícil de salir. Sin embargo, pues siempre hay esperanza, siempre hay. Pero ahí fue donde yo tuve que buscar esa esperanza, esa luz, de dónde me voy a agarrar, porque, o sea, es muy, muy bajo el punto donde uno llega en ese punto de la investigación. Dejé Ujú, fuera ujú. otros temas también de doctores que Estados Unidos, que son, pues eran considerados como que reyes del aborto, por la cantidad de procedimientos que hacían y la forma en la que tenían sus consultorios, cómo trataban a las mujeres que iban, cómo trataban los fetos, los restos de los fetos que iban a parar a la basura. Entonces, eso es muy difícil porque la dignidad humana se pierde por completo. Así es. Sí, sí. Este capítulo que también leí, que también me conmovió muchísimo, o me sorprendió muchísimo. Y lo interesante es, y el dato interesante también entre todos los que das, es que la experimentación con tejidos fetales fue prohibida justamente por Donald Trump en el 19, y en el 21 Joe Biden eliminó la prohibición. Entonces, ¿cuáles son los intereses? ¿Por qué lo siguen haciendo? Bueno, creo que está de sobra pues explicarlo, ¿no? Y la verdad es que sí está muy fuerte, ¿no? Hay otros títulos también que nos hablan de cosas muy fuertes como la edad del consentimiento sexual, ¿no? Sobre todo casos en Tamaulipas, con el cual tú inicias el capítulo, la industria de los anticonceptivos, test de las golosinas, muertes en abortos legales, experimentos con tejidos fetales, de los cuales ya tú nos hablaste, el negocio del aborto, desde luego, el aborto nunca es seguro, escapando de la industria del aborto, la residencia, de las cuales vamos a encontrar cifras muy fuertes, y de casos como en Cuba, de los cuales tú hablas aquí, muy fuertes, sobreviviendo al aborto, síndrome post-aborto, se puede revertir la píldora abortiva, la ley del latido del corazón, después de un aborto, qué opciones hay. Aceptar el reto de ser políticamente correcto, Evangelium Vitae, eh, y Dios y la vida, ¿no? Son 29 capítulos, de las cuales en todos los capítulos uno se va a estremecer por los datos, por las situaciones, por testimonios que vamos a leer. La verdad es que sí, uno termina haciendo conciencia de pues ya creo que es un problema, ¿no? No sé cómo tú lo veas, eh, nacional, hablando aquí en México, y después mundial, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, pues ojalá que me gustaría que este libro llegara mucho a los jóvenes, sobre todo. Sé que es un libro, no es, a lo mejor es el lenguaje puede ser difícil, no está escrito, por decir, en el lenguaje para chavos, que pueda ser tan fácilmente comprensible. Me puse con mis niñas que son adolescentes, una 14 y otra 13 años, y me dicen, mamá, es que esta palabra, es que la otra. Este, a lo mejor digo, ay, bueno, ahí es un tema que a lo mejor
Tal vez después o algún chavo o alguna chava más me puede decir, ayudar a que llegue a ese lenguaje, ¿verdad? Para explicarlo a ese sector tan importante, pero los jóvenes que quieran leerlo va a ser de gran ayuda porque les va a ayudar a poder tomar una decisión con información. Exacto. A, ahora sí, como dicen, a salirte de la caja y ver el panorama completo. Tenemos que educarnos y reeducarnos de lo que nos han querido hacer ver como la única opción. Ujú, ujú. A mí me impacta, por ejemplo, cómo investigadores de Cuba, los mismos, pues, doctores, psicólogos que hablan del tema del aborto en Cuba, dicen que no es por cuestión de educación sexual. Porque aquí en México es lo que siempre se dice, es que falta educación sexual, es que falta educación Ujú, sexual. ujú. Por eso el aborto, por eso las relaciones sexuales. No, no falta eso. O sea, en Cuba no falta eso. En Cuba es producto de la inculturación, de este proceso que les decimos de ingeniería social, de que te van metiendo ideas. A ellos les promovieron el sexo, la sexualidad pues libre, no tienen ellos restricciones casi ni de edad porque empiezan muy jovencitos con las relaciones sexuales y el aborto lo ven como un método anticonceptivo. Exacto. No hay conciencia de que hay una vida humana, del valor, de la dignidad del ser humano, porque por el solo hecho de ser seres humanos tenemos derechos. Aquí está un aspecto que también hablo, o sea, no es que si tienes un año ya tienes ciertos derechos y cuando eres adulto tienes otros, no, o sea, Ujú, ujú. los derechos fundamentales los tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Hay derechos políticos que adquieres cuando tienes mayoría de edad, derechos civiles, por ejemplo, el derecho a votar, el derecho a poder manejar, ¿verdad? O Ujú. sea, con cosas que vas adquiriendo con la edad. Pero no tiene que ver con los derechos fundamentales, como la vida. Entonces no puedes poner un derecho, por decir civil o político, como yo quiero deshacerme de esta vida que ya tengo en el vientre, sobre un derecho fundamental como es la vida, que tiene ese ser que ya está ahí. O sea, no es que tú puedes decidir no tenerlo, esa es la gran decisión. Tú puedes decir no quedar embarazada, esa es una Exacto. decisión que sí te corresponde, no Exacto. quedar embarazada. Ya cuando existe un bebé ya entran en juego otros derechos porque ese ser también tiene, hay todavía afortunadamente constituciones como la de Costa Rica que sí lo protegen, pero se está luchando mucho para quitarlas y, y es, a veces hasta me da risa la forma en la que nos manejan el lenguaje. El, la Suprema Corte de Justicia ya tiene miedo hasta llamar madres a las mujeres, o sea, les llama personas gestantes, Oh, personas gestantes, o sea, es, saben que las palabras tienen un impacto, que la palabra importa, porque la palabra descubre lo que no está. A veces podemos estar viendo algo y hasta que no te lo dicen verbalmente, o sea, es como que tomas conciencia, ah, está pasando esto. Por ujú. eso se trabaja tanto en el lenguaje Exacto. y hay tantos intentos por hacer incidir palabras y cosas porque el lenguaje tiene una fuerza. Ujú, Entonces, ujú. por eso es el esfuerzo de no decir aborto, de llamarle interrupción, de no decirle que es un ser humano, decirle que es tejido. eh, o incluso, por ejemplo, a veces hablan es un embrión cuando estás hablando ya de la semana, a lo mejor Ujú. 12, que ya es un feto. O sea, hay un miedo a las palabras porque la palabra tiene un significado, una carga que tal vez te va a remitir a ver la realidad que no quieren que veas. Así es, qué fuerte. La verdad es que uno termina conmovido, fíjate. Y estaba pensando ahorita que comentaba sobre la reeducación en los adolescentes. Y yo creo que tenemos que reeducarnos todos. Eh, Empezar en familia, porque ahí el tema familiar pesa muchísimo, ¿no? Si uno tiene una buena comunicación con los hijos y les regala este tipo de lecturas que los va a nutrir mucho, los va a hacer pensar muchísimo, cuando ellos lleguen a tomar decisiones fuertes como de entrada, tener derechos, tener más bien relaciones sexuales, ya la van a pensar una y mil veces, ¿no? Y ya no se diga si van a tener o no, o van a tener la decisión de o no de tener hijos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es la reeducación y no solo para adolescentes, somos todos como papás,
como hombres, como novios, porque nosotros ejercemos presión, pero tenemos que cambiar esta visión, ¿no? Tenemos que apoyar, tenemos que también hacernos conscientes para juntos tomar una decisión, porque yo siempre he dicho, cuando fui padre, yo siempre le dije a mi esposa, nosotros quedamos embarazados, ¿no? Porque hablo de con esto de un nivel de compromiso por ambos lados, tanto ella como la mujer que va a tener el bebé y yo como parte también de este proceso, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar justamente la forma de pensar para que nuestras futuras generaciones pues sean más conscientes de una situación que lo tomo muy a la ligera. Fíjate que procrear es de lo más sencillo, ¿no? Cuando es una de las situaciones de las cuales tenemos que estar preparados, entonces tenemos que reeducarnos definitivamente. Y entonces yo creo que este libro va para todos, para los papás, para los maestros, para los adolescentes, para, para todo quien ya tenga a estas alturas capacidad de asumir tanta información de peso. ¿Cómo ves? Ay, pues sí, ojalá que haya. El libro, fíjate que en Amazon está en la versión Kindle, está muy económico. eh, Como está en un formato que la gente que tiene cierta suscripción lo puede leer gratis. El precio mínimo que me dejaron ponerlo en versión electrónica es algo así como $3, es como 60 pesos, ¿verdad? Ujú. Eh, el objetivo es que se lea. Más adelante me gustaría ponerlo a lo mejor en el costo mínimo para los libros en Estados Unidos, que es $1 en la versión electrónica, porque el afán pues es eso, que se pueda difundir, que la gente lo pueda leer, que no sea ni costoso leerlo, porque creo que es un trabajo, pues lo veo como un trabajo periodístico, lo vi así como algo parte de mi función como periodista, que la gente debe de saber, debemos de estar, ahora sí que en la noticia, a ver por qué se está discutiendo, porque es un tema de mucha actualidad. Ujú, Y ujú. yo creo que ahorita cada estado que no ha legislado esto está en esta lucha. Y a veces Exacto. los legisladores ni siquiera tienen esta información, ellos ni siquiera saben qué están legislando. Ujú. Están actuando por indicaciones, por línea, por presiones, porque hay una línea muy clara mundial. O sea, no quiero decir aquí que viene de tal o cual órgano. No, esto es Ujú. mundial, pero sí viene hacia abajo. O sea, lo vemos en la Suprema Corte de Justicia, lo vemos en cada legislación de los estados que han logrado aprobarlo. Hay una presión, pero cuando logramos concientizar a las personas, no es tan fácil que nos impongan cosas. Exacto. Aquí hay un tema muy importante, muy grave que hablo en el libro y que es un llamado para todas las personas, sobre todo en la Ciudad de México, para que presionen a sus legisladores sobre el tema del artículo 180 del Código Penal, que califica como estupro las relaciones sexuales de un adulto con un menor de 12 años. Ujú, Eso ujú. es algo muy grave, que se Así es. salta todas las normas internacionales, que se recomienda que abajo de 16 años, es lo que recomienda el derecho internacional, las relaciones de un menor con un adulto sean considerados violación equiparada. Ujú. En Latinoamérica las legislaciones algunas manejan 14, 15 años, pero 12 años, eso es un Sí, crimen y yo sí, no, sí, o sí. sea, y está ocurriendo en la Ciudad de México, en la capital del país. Ujú. Ay, pues sí, espero que este libro les guste. Me gustaría, no sé si se puede a lo mejor hacer alguna dinámica con la gente, con tu público, para que si quieres hacer alguna, podría ser rifa, y que el ganador enviarle una versión electrónica del Perfecto. libro, que por ejemplo mencionen por qué les gustaría, ¿verdad? A lo mejor de leer este libro, qué beneficio les podría traer a su vida, a lo mejor que lo comenten ahí y una rifa, o las primeras personas que lo hagan, o sea, las Va. primeras personas que lo comenten, Las primeras este, dos personas, ¿no? La, ajá, la la primera primera, se... digamos, el libro físico, Vale. Y la segunda se sí, lleva la versión digital, ¿no? así es, sí, está perfecto. Vale. Perfecto. Pues ahí está ya la pregunta. Por favor, escríbanos por medio de Facebook, ¿te parece? Las redes sociales Ujú. es Decídete lo que no se dice del aborto, así está en Facebook, eh,
En Twitter apenas acabo de empezar. Ahí también, ahí estoy como Samara Jazz. Y son las redes ahorita que estoy manejando. Ahí pueden unirse y comentar, platicar qué les parece el libro, si tienen alguna duda, incluso también si no están de acuerdo, ¿eh? A mí me gusta mucho hablar e incluso debatir los temas, siempre en un ambiente de respeto, ¿verdad? No, Claro, claro. no es para insultarnos. Yo sé que hay gente que piensa todo lo contrario y estoy abierta a escuchar sus posturas y si quieren ellas también escucharme. Yo creo que los diálogos así se aprende mucho. Así fue precisamente como yo decidí ahora sí que cambiarme de bando o ver el lado de la defensa de la vida a través de un diálogo. Entonces, ojalá que pues la gente si le interesa, me busque en las redes sociales, Decídete lo que no se dice del aborto. Es una página abierta, la gente se puede unir y también ahí adentro hay un grupo en el que pues podemos interactuar. Pues ahí están las redes sociales de nuestra querida Samara. Entonces quedamos, la primera persona que nos escriba por Facebook se va a llevar la versión física y la primera persona que nos escriba por YouTube también se va a llevar la versión electrónica. ¿Te parece? Y ahí vamos a esperar sus comentarios para que se lleven este ejemplar. La verdad es que yo estoy encantado de tenerte aquí, mi querida Samara. Yo aprendí muchísimo de tu libro. Es una plática que no podría terminar aquí en casi la hora que llevamos. Sin embargo, pues bueno, por tiempo vamos a dejarla aquí. ¿Qué te gustaría decirle a nuestro público en este momento ya para ir cerrando esta preciosa plática que tuvimos hoy? Pues que se den la oportunidad de conocer las dos posturas y que si piensas totalmente a favor del aborto, no te cierres. Siempre hay que dar un espacio al diálogo, porque a veces podemos cambiar de opinión, a veces podemos estar equivocados. Y dice el dicho, ¿verdad? La, ahora sí que los dichos es la sabiduría popular. Es de sabios cambiar de opinión. Exacto. Es muy importante conocer y solamente vamos a tomar decisiones seguras, con menos riesgo, cuanto más sabemos del tema. Entonces, ojalá que se den la oportunidad de conocer, sobre todo para que los jóvenes puedan tomar una decisión que no tenga repercusiones en su futuro. Creo que es un tema de hoy, de mucha actualidad, en la que ahora sí que la información es poder y tenemos que empoderarnos. Pues ahí están las sabias palabras y los sabios consejos que nos da nuestra querida Samara. Te agradezco muchísimo haber venido aquí a Unbox, tu voz en línea. Yo encantado de tenerte y pues para tus próximos proyectos, pues aquí tienes las puertas abiertas para venirlos a presentar, mi querida Samara. Pues muchas gracias por el espacio, te lo agradezco mucho. Y bueno, esperemos que no sea la única vez y pronto pueda tener otra cosa que presentarles. Claro que sí, pues nosotros encantados y aquí pues te esperamos cuando tú gustes, ¿vale? Sale, hasta Sale. luego. Hasta luego. Les agradezco también a ustedes por haber llegado al final de este programa. No me queda más que agradecer su visita. Mil gracias a todos y a nuestra querida invitada. También a ustedes quienes han dado de alta y quienes van a participar en esta dinámica. Se van a llevar un excelente libro, créanme. Así que ya saben, participen. Recuerden enviar un mensaje respondiendo a la invitación, a la pregunta que nos planteó Samara. Uno va a ser a Facebook de Unbox, tu voz en línea, y el otro va a ser al canal de YouTube que tenemos. Y si gustan participar en este proyecto y en especial en este tema, escríbanme a unboxpodcast@gmail.com. No olviden darle manita arriba, descargar el audio, compartirlo o en su caso inscribirse al canal. Muchas gracias. Soy César Cibedes y me despido. Hasta pronto. Nos vemos, Samara. Hasta luego. Hasta luego. Anexo a las felicitaciones que me siguieron llegando por el primer aniversario de Unbox, tu voz en línea, que se cumplió este viernes 23 de julio. Muchas gracias a todas ustedes. Abrazos. Un saludo a Cibedes y para todos los que me estéis escuchando. Mi nombre es Cristina Sharak y quisiera agradecerte la oportunidad de colaborar en tu podcast Unbox, tu voz en línea, el cual grabamos este mes de enero,
para la presentación de mi primer libro, Alquimia de Ser. Gracias de todo corazón y felicidades por el programa. La verdad es que da gusto trabajar contigo y te envío un gran abrazo para ti y para todos los oyentes desde Barcelona. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonella Ríos, soy una escritora argentina. Quiero mandar un gran saludo y abrazo a Unbox en su primer año, que tal cordialmente nos invitó a mí y a mi libro Del otro lado de la noche en su podcast, así que es fenomenal el trabajo que hacen de mostrar a estos escritores nuevos como yo, que estamos iniciando en este gran mundo de las letras, la calidez y la generosidad con la que nos brindan su programa. Así que bueno, quiero felicitarlos una vez más, que sigan así, y desde Argentina un abrazo enorme. Hola, ¿qué tal? Soy Yuleni Paredes, autora de las novelas Amante Virtual y El Viudo Joven, ambas disponibles en Amazon, en formato digital e impreso. Hoy quiero mandar un gran saludo a su programa Unbox por ese fabuloso aniversario, apoyando a los nuevos escritores como yo. Mil gracias. La invitación es para que continúen disfrutando de cada entrevista hecha por Unbox. Así que muchas felicidades y que sigan con más programación. Dios nos bendiga.